Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy importante, muy especial. Hoy les voy a hablar de los trabajos más necesitados en la isla del Príncipe Eduardo para el año 2021. Sé que en este momento de pronto pensar en venir a la isla del Príncipe Eduardo o a cualquier otra provincia de Canadá está un poco en veremos, pero tenemos que saber que apenas pase todo esto de la pandemia seguramente se abrirán muchas vacantes. Este video también va muy enfocado para todas aquellas personas que ya tengan experiencia laboral en los ámbitos que les voy a contar, para que de pronto más adelante puedan aplicar a un Express Entry o a un Atlantic Pilot Program. Como siempre, un recordatorio para todas aquellas personas que quieren trabajar. Si ustedes quieren venir a trabajar, por ejemplo, para los colombianos, nosotros necesitamos visa de trabajo y permiso de trabajo. O por ejemplo, si ustedes vienen como estudiantes, ustedes probablemente, si ustedes estudian tiempo completo, van a poder trabajar medio tiempo. Sin importar si ustedes tienen un permiso de estudio o un permiso de trabajo, para trabajar legalmente van a necesitar su SIN number, el cual lo pueden conseguir en Service Canada sin ningún costo, y esto los va a dejar trabajar legalmente. Recuerden que aquí en Canadá cada provincia tiene un sueldo mínimo por hora, y algo que encontré que me pareció muy interesante es que en la isla del Príncipe Eduardo el sueldo mínimo por hora son $12.85, es decir que a ustedes en ningún trabajo les pueden pagar por debajo del mínimo aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Igualmente que en muchas partes del mundo el sueldo mínimo aquí en la isla del Príncipe Eduardo va a incrementar este 2021. Ahora, desde el 1 de abril, a ustedes les deberían pagar como mínimo $13 la hora. Esta información es muy importante porque si ustedes reúnen todos los requisitos para estar trabajando legalmente, no les deberían pagar menos del mínimo. Y si es así, ustedes pueden ir a hacer valer sus derechos a Service Canada. Puede que pensemos que como esta provincia está tan alejada de, digamos, el resto de Canadá, o es un poco más pequeña, puede que pensemos que el sueldo mínimo va a ser el más bajo. Sin embargo, esto no es verdad. A pesar de que no tenemos el sueldo mínimo por hora más alto, tampoco tenemos el más bajo. Así que, por ejemplo, les voy a mencionar, para que ustedes se hagan una idea, algunas otras provincias que son más grandes, más conocidas, sin embargo, pagan menos la hora. Comenzando por Manitoba, pagan $11.90. New Brunswick, $11.70. Newfoundland, $12.15. Nueva Escocia, $12.55. Y Saskatchewan, $11.45. Como ustedes pudieron ver, son provincias de pronto más populares, más grandes. Sin embargo, nosotros aquí en la isla del Príncipe Eduardo tenemos un salario mínimo un poco más alto, y aunque no parezca, 50 centavos o $1 pueden hacer de verdad la diferencia. Este tema es muy importante porque aunque no tenemos el salario mínimo más alto, puede que otras provincias lo tengan un poco más alto. Sin embargo, puede que el costo de la calidad de vida sea igualmente más costoso. Les hablo tanto del salario mínimo porque es importante recordar que si no tenemos experiencia, no tenemos muy bien el idioma, o somos estudiantes y no tenemos mucha experiencia o mucha educación, es muy probable que estemos ocupando puestos que nos paguen el salario mínimo. Bueno, ahora sí, hablando un poco más del tema del video, les voy a contar cuáles son los trabajos más necesitados de la isla del Príncipe Eduardo en el 2021. Sin embargo, también quiero hacerles la aclaración de que obviamente hay algunos trabajos o algunas áreas que son obvias, que sabemos que necesita Canadá, como por ejemplo lo son salud o construcción. Sin embargo, por ejemplo, salud necesita una educación mucho más avanzada y es un proceso un poco más complicado. Estas áreas y estos trabajos de los que les voy a hablar son usualmente trabajos que ustedes pueden cumplir teniendo una educación en alguno de los colleges o, por ejemplo, experiencia laboral, bien sea en sus países o aquí. El primer área que yo les traigo, o los primeros trabajos que yo les traigo, son carpintería, plomería y electricidad. Estos trabajos, que son de mucha mano de obra, van a pagar muy bien, por alrededor de $20 a $25 la hora, y esto puede aumentar con experiencia. Sabemos que la isla del Príncipe Eduardo tiene muchísimos hoteles, es muy turística y tiene muchísimos restaurantes. Es por esto que el área de cocina y el área de restaurantes y hotelería es muy importante. Si ustedes tienen experiencia laboral como chefs, como dishwashers o como meseros, van a poder conseguir un muy buen trabajo. Por ejemplo, a los dishwashers les van a pagar el mínimo, sin embargo a los chefs les pueden pagar entre $20 la hora, y además estos trabajos suelen tener propina, lo cual aumenta el salario. También otra área muy popular serían cleaners. Estas personas pueden ofrecer su trabajo en instituciones, en restaurantes, en casas, y el salario ronda entre los $13 y los $15. Otro trabajo también muy necesitado serían personas que manejan camiones. Esto no lo pagan tanto a la hora porque trabajan largas jornadas, sin embargo ofrecen un salario anual del cual ronda entre los $65,000 y los $75,000.
Otro trabajo muy popular aquí en la isla, que incluso yo hice parte de esta área cuando llegué a la isla, serían call centers y IT analysis. Estas personas pueden ser desde las personas que ustedes llaman cuando tienen un problema con su módem, con su celular y se los resuelven vía telefónica, o hasta las personas que te llaman a hacer encuestas o a preguntar el servicio de algún lugar. Esto depende de la agencia con la que ustedes estén trabajando, de la dificultad, pero los salarios rondan entre los 13 y los $20. Otra área muy importante serían las personas de ventas, desde las personas que trabajan en Superstore hasta las personas que trabajan en el centro comercial en diferentes tiendas. Esto obviamente depende también de la tienda en la que ustedes trabajen y también de las horas que ustedes quieran trabajar. Sin embargo, pueden rondar entre los 13 y los $16. Otra área también muy importante en la que incluso yo me he desempeñado también sería childcare. Estos salarios van a depender de la educación que ustedes tengan, de las certificaciones, sin embargo los salarios pueden variar entre los 13 y los $18. Por último, pero no menos importante, un área muy grande aquí en la isla del Príncipe Eduardo es la agricultura, como todos ya lo sabemos. Así que, por ejemplo, trabajos en granjas que suelen estar un poco más alejadas de la ciudad, pero que son muy bien pagas, pueden ser una excelente opción. Los salarios rondan entre los $12.85 hasta los $20. Recuerden que estos datos que les di son unos datos aproximados, depende mucho de la compañía con la que ustedes trabajen, de la educación que tienen, de la experiencia y de obviamente todas las certificaciones que tengan. Sin embargo, les doy como un aproximado para que ustedes se den una idea de cuánto pagan en cada área. Además, recuerden que aquí en Canadá se valora mucho la experiencia, así que si ustedes tienen bastante experiencia en el campo, esto les puede aportar para poder calificar a un sueldo más alto. Si ya después de ver todo el video se dieron cuenta que, digamos, el área en la que ustedes se enfocan no está en la lista que les acabo de dar, no se desanimen, porque esto no significa que la isla no los necesite. Esto es los trabajos que más necesitan o las áreas más necesitadas. Sin embargo, la isla probablemente los va a tomar si ustedes tienen experiencia o si ustedes se están enfocando en un trabajo muy específico. Además, recuerden también revisar todas las certificaciones. Por ejemplo, para las personas que trabajan en childcare necesitan algunas certificaciones como manejo de comida, como primeros auxilios y otros. También para las personas que trabajan en bartender van a tener que aplicar a un certificado que es en línea, así que revisen las cualificaciones de los trabajos y de estas áreas. Espero que este video les haya gustado mucho, que hayan encontrado algún área en la que ustedes puedan encajar para poder venir muy pronto a la isla del Príncipe Eduardo. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!